Ernesto Selman, economista, está con nosotros esta mañana en Diálogo Urgente. Ernesto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos tan temprano en la mañana. Vamos a hablar de economía y de situación en el último trimestre del año. ¿Qué valoración das al comportamiento de la economía en este año 2017 en el país? Bueno, es obvio que la economía se ha desacelerado para lo que veíamos en años anteriores. Creo que el factor principal tiene que ver con el sector de la construcción. Como hemos visto, el propio Banco Central ha declarado que la construcción se ha contraído en más de unos 3% durante el primer semestre. Y creo que mucho tiene que ver con las regulaciones del lavado de activos. En República Dominicana, parte del sector de la construcción tiene mucho que ver con el dinero que se maneja, dinero en efectivo inclusive. Y entonces eso está poniendo cierta presión sobre el sector construcción. Y como sabemos, el sector construcción tiene una importante incidencia en los demás sectores y en la demás actividad económica, y eso creo que está poniendo cierto freno a la actividad económica, así que ya veremos cómo viene. El tema de las lluvias y los fenómenos de la naturaleza tienen una incidencia importante también, afectó infraestructura y eso afecta más adelante otras actividades económicas, afecta la producción, como afectó por ejemplo la producción de plátano, arroz y otros rubros. Entonces eso tiene su incidencia sobre la economía dominicana. Así que ya veremos cómo se desenvuelve, pero mientras tanto sabemos, por las estadísticas oficiales inclusive, de que la economía no está caminando igual que en años anteriores. Ernesto, se ha desacelerado. Pero cuando dice desacelerado, que no ha caminado, pero ayer en el marco del aniversario del Banco Central, su director, el señor Valdés Albizu, decía de que hay un crecimiento de un 5%. ¿Cómo se traduce eso entonces? Bueno, en los años anteriores hablábamos de 7% de crecimiento. La desaceleración es cuando está creciendo menos, básicamente. Claro. Y ya eso indicaría que estamos creciendo menos, de 7 al 5. Yo creo que todavía siguen siendo muy optimistas las cifras, pero bueno, eso sería otra discusión del por qué y cuánto, pero sí definitivamente hay una desaceleración en la... ¿Cómo mide? Y esta es una pregunta muy genérica. Hay mucha gente que escucha al gobernador y dice, pero este hombre está hablando de crecer y mi bolsillo está peor y mis cuentas tienen menos cuartos. ¿Cómo se mide eso del crecimiento? ¿Y por qué no se refleja, una pregunta genérica, en la persona per se? ¿Cómo eso se mide y se refleja, sí o no, Ernesto? Sí, bueno, ahí es que venimos con las metodologías, porque por sector se tiene una metodología diferente, sector telecomunicaciones, construcción, diferentes sectores en la economía y se miden de manera diferente. Entonces, lo otro es cómo se traduce ese crecimiento, lo que tú preguntas, a las personas. O a la sociedad en sentido general. O a la sociedad en sentido general. Entonces, cuando vemos que la economía dominicana tiene un alto componente de informalidad, entonces ya hay parte de ese crecimiento que tal vez las personas no están sintiendo directamente. Sabemos que hay sectores importantes en la formalidad que están creciendo y que, por ejemplo, el sector turismo ha presentado un crecimiento importante. Recientemente se salió un estudio patrocinado de la Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes, patrocinado por el Banco Popular, y hablaba de que la economía dominicana el 8% le está aportando el PIB. Y hay otros sectores que crecen de manera saludable, las zonas francas siguen creciendo, por ejemplo, pero hay muchos sectores que están en la informalidad, pero en el caso de transacciones, y entonces cuando las personas están involucradas en esto, no se mide, no se recoge bien y no se traduce mucho de ese crecimiento a la economía o a las personas, que no, por eso dicen, bueno, pero eso ¿qué es lo que tú me estás se ve hablando? muy bien, pero ¿y qué está pasando en mi situación personal, que yo no lo estoy viendo? Y eso es parte de eso. Al inicio de cada año, los profesionales, según su área, nos creamos expectativas de que esperamos de que este año
se pueda hacer o se tome tal decisión en esta área. Desde el punto de vista económico, ¿hay alguna expectativa que todavía el Estado Dominicano en este 2017 no haya hecho, pero que esté a tiempo todavía de hacer en este último trimestre, que tú pudieras compartirnos? Mira, se han tomado medidas desde el Banco Central para liberalizar recursos de crédito en la economía, pero eso no se termina de traducir porque hay un problema de la actividad misma económica en la formalidad. Sabemos que ya hablamos del tema de la informalidad y eso entonces no es actividad económica que está bancarizada, que está haciendo sus transacciones, está haciendo su actividad a través de la banca, de la formalidad, porque parte de la informalidad es que tú estás haciendo las transacciones de crédito, estás haciendo fuera del sistema financiero. Entonces, el Banco Central habló de que se liberalizaban unos 17 mil millones de pesos, si mal no recuerdo, y ayer anunció el gobernador del Banco Central de que se han podido traducir unos 11 mil millones de pesos a la actividad. Entonces, cuando no tienes la demanda, hay primero el sector que no está integrado al sistema financiero, y luego no está la demanda para que ese crédito fluya y se vea más en la actividad económica, entonces ya tienes una señal de que por más que hemos querido, se han forzado las tasas de interés hacia abajo, con la liberalización, con las señales del Banco Central de bajar la tasa, y eso no se ha traducido a la economía. Entonces, eso es parte de lo que hemos visto, de que la actividad económica ha reducido su crecimiento. El presupuesto, Ernesto, el gobierno central presenta un presupuesto, un modelo de presupuesto de cerca de 800 mil millones. Sí. ¿Cómo tú lo valoras? ¿Cuáles puntos tú entiendes hay que reforzar en este presupuesto que se presentará al Congreso? Mira, lo primero que debemos decir es que el presupuesto mantiene una tendencia que llevamos desde el año 2000, cuando los presupuestos se presentan y se ejecutan con un gasto mayor que los ingresos. Es decir, va a haber un déficit. Hay un déficit y cuando hay déficit tú tienes que tomar deuda para financiar ese déficit. Entonces, lo primero decir es que esa tendencia se mantiene, que creo que habría que revisar, importante revisar, porque usted como individuo, como empresa o como gobierno no puede... La regla no puede ser que usted siempre gaste más de lo que ingresa. En algún momento usted tiene que corregir eso. Y esa tendencia no la hemos cambiado, de hecho se ha deteriorado. Lo otro es que en ese presupuesto se está poniendo dinero para financiar gasto público de este año, para el año que viene, que no se registró este año, pero que eso es un monto récord de 58 mil millones de pesos. ¿Y qué significa eso, Ernesto, en la realidad? En la realidad es que las estadísticas no nos están diciendo lo que realmente está sucediendo en la ejecución presupuestaria. Esa es la realidad. Y eso entonces lo que debemos revisar es cómo transparentamos eso. Lo primero es transparentar la ejecución presupuestaria y lo segundo es que estamos entonces añadiendo una deuda que no le estamos viendo como deuda. Pero cuando tú tienes y creo que los términos que se utilizan en el presupuesto, disminución de cuentas por pagar, cuentas por pagar es dentro de un año fiscal. Claro. Entonces cuando tú pasas al siguiente año fiscal ya es deuda y no lo queremos llamar como deuda. ¿Hay mucha creatividad en esa...? Hay mucha creatividad en el manejo presupuestario, de hecho... Por llamarle diplomáticamente de una forma. Ya ahí lo tomaremos y las intenciones no las vamos a evaluar ni las vamos a juzgar, pero lo cierto es de que hay digamos que en el Ministerio de Hacienda, en presupuesto, se utiliza una metodología única en el mundo. Entonces, cuando uno ve los números de Hacienda y luego ve los números que produce el Banco Central del mismo tema fiscal... Hay una diferencia. Hay una gran diferencia, porque el Banco Central está utilizando una metodología que es la del Fondo Monetario y Hacienda y presupuesto... La política. La que ellos quieren usar, digamos, pero es única en el mundo. Entonces, eso son cosas que Eduardo, llama la atención que tú citas que desde el 2000 para acá venimos con un presupuesto con más gastos que ingresos, por ende hay que coger prestados. Sí, sí. Y no hemos hecho los ajustes necesarios para ir bajando eso. Y uno de esos ajustes es el anticipo. Desde mi punto de vista, el anticipo ha venido, era algo transitorio y ya va creo por 8 años, 7 años.
¿Qué va a pasar con lo del anticipo? Sí. ¿Tú entiendes que hay que regularizarlo? Sí. ¿Qué hay que hacer? El problema con el anticipo se introdujo en el 2001, cuando se puso que sería mensual, 12 anticipos en el año. Anteriormente teníamos 3, luego 4. Que era una proyección de lo que tú ibas a ganar. Claro, bueno, lo que pasa es que en República Dominicana la práctica de cobro son de 90 días. Y eso sucede con el mismo, y cuidado, con 120 días fácilmente. Las empresas grandes, te lo digo yo, que 120 días o lo coge o lo deja. O lo coge o lo deja. Y eso es un problema. Porque entonces tú tienes que adelantar, tú tienes que hacer el anticipo y tú tienes que pagar los ITEVIS todos los meses. Pero no seamos injustos, no solo empresas grandes, también el gobierno dominicano no te paga a 120 días. Y cuidado. Y hay que pagarle adelante. Y hay que prestarle certificación. Y ese hasta 180 días. Exacto. Continúe. Sí. El problema de eso entonces es que las pequeñas, medianas empresas principalmente, que son los que tienen menos capacidad de financiar o buscar capital de trabajo para aguantar el chucho, como decimos nosotros, durante esos 3, 4 meses, entonces tienen una penalidad, porque si tiene que buscar todos los meses para hacer el anticipo y los ITEVIS, entonces muchas veces tienen que endeudarse para cumplir con sus obligaciones tributarias. Y ahí es que viene el problema. Pero siempre hemos tenido anticipos. En el mundo se utiliza la figura del anticipo porque es un concepto, fíjate que es un concepto que se asume que en las transacciones de alguna forma tú tienes alguna ganancia en cada Pero es un promedio, ¿verdad? Y en el mes que te va mal ahí tú tienes problemas. Sí. Y claro, porque es un promedio de lo que sucedió en el año anterior. Y en base a lo que sucedió en el año anterior, tú estás adelantando. ¿Y qué pasa en el año completo, no solo en un mes? Si en ese año tus ventas son... Tú facturas bien 3 meses y después de ahí... ¿Y qué pasó ahí? Ahí tiene el problema mayor todavía. Porque no solamente es que tiene que por lo menos irte bien o igual o mejor que el año anterior, sino que tú tienes que cobrar muy eficientemente y eso no sucede en la economía. Bueno. Y ese es el problema principal con el tema de los anticipos y el ITEVIS. Nosotros hemos, en la propuesta que nosotros hemos hecho, nosotros hemos dicho que el anticipo debe reducirse a 4 al año, 1 trimestral, por lo menos y por lo menos para dar el tiempo, un compás de espera a que haya cobro, etcétera, como era antes. Antes creo que iniciamos con 2 anticipos, luego 3 y luego 4. ¿Y qué perspectiva? Hoy son 12 anticipos. ¿Qué perspectiva le ve usted a esa propuesta? ¿Puede calar? ¿No? ¿Es muy difícil negociarlo para que sea así? Mira, lo que se ha dicho, el gobierno ha dicho de que no va a buscar una reforma fiscal integral, como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. En su artículo 36 manda hacer una reforma fiscal integral y eso ya se ha dicho que no se va a hacer. Se dijo que se iba a hacer luego del pacto eléctrico, ya se anunció de que ha habido un consenso en 95% del tema del pacto eléctrico, pero ya después de eso ya se dijo que tampoco se iba a buscar el pacto fiscal, así que eso parece que eso no va a suceder por estos momentos. Ahora cuando llegue el momento que se vea la necesidad real, yo creo que esa propuesta va a estar sobre la mesa y va a ser importante, va a tener mucha incidencia. Estratégicamente hablando, Ernesto, no debiera de ser así, pero en contexto como el nuestro, muchas veces nuestras economías se ven afectadas en un año preelectoral o un año postelectoral. Porque el mercado, que no sabemos lo que va a pasar, que no sabemos qué va a ganar, la inestabilidad, suelen ser argumentos y especulaciones que afectan la economía. Estamos en un tiempo que no es ni pre ni postelectoral. Hay expectativa, bueno, ya eso son otras realidades. Aunque siempre estamos en política. Aunque República Dominicana siempre estamos en política. El tema de las inversiones extranjeras, de que si van a llegar, que si van a venir, que no sabe, producen mucha inestabilidad. En este tiempo donde se supone, y para eso se quitaron elecciones cada 2 años, para que pueda haber un tiempo estable de la gente sentarse a trabajar. Y estamos en ese momento. Bueno, yo nunca he trabajado en un gobierno. Pero de tranquilidad, porque tenemos política el año entero. Seguimos con mucha política, sí. Y ahí el tema es, en este tiempo en el que estamos, ¿puede augurarse de que realmente eso pueda suceder o entran otros factores que inciden en la economía? Mira, el tema de la inversión extranjera directa, hemos visto que hay unos ciertos niveles, que alrededor de $2.000 millones que recibimos,
Yo pienso que la economía dominicana tiene un potencial de generar y de atraer mucho más inversión extranjera directa. Nosotros hemos calculado, hemos proyectado de que si se aplican las reformas, no solo fiscal, otras reformas Hay no de reforma en este país. que nosotros hemos propuesto, pero es importante hablar de reformas, porque tenemos... Es que los gobiernos entienden la reforma de en otro tenor. Ah, bueno, yo estoy hablando de reformas reales, porque nosotros lo que hacemos mucho con los tributarios son contrarreformas, que metemos nueva figura impositiva, aumentamos las tasas, esas son contrarreformas. Pero que si aplicamos reformas estructurales reales en diferentes ámbitos, no solo el tema fiscal, nosotros decimos que la inversión extranjera directa se podría triplicar en un periodo de 4 años, llevarla de 2.000 a 6.000 millones de dólares. Y eso sí generaría. ¿En algunos sectores en particular? Y eso sí se dividen, habría el tema turístico, para nosotros todavía el turismo está en pañales, aunque es importante, para nosotros todavía hay un potencial increíble en el sector turismo. El sector minero, nosotros estamos recién nacidos, realmente hemos tenido explotación de oro y ahora la Barrick, y tuvimos bauxita en algún momento, ferroníquel con Falcondo, pero eso todavía hay un potencial. Tenemos Larimar ahí en Barahona. Todavía hay un potencial importantísimo el tema minero. Esas son inversiones muy importantes. Y hay proyecciones por ahí, porque hasta ahora recientemente vimos en ese sector, bueno, ya hablamos del turístico, el segundo que usted mencionó es el minero, pero acabamos de ver hace poco cómo se ha cerrado los permisos de exploración. Eso me luce que es un error. Yo creo que debemos adoptar un marco regulatorio, una legislación que realmente pueda crear el ambiente para hacer esto de una manera sana, y lo importante es que sea medioambientalmente amigable, sostenible, pero es un sector importante que nosotros tenemos mucho potencial. Y se está haciendo en el mundo entero, y en los países desarrollados se hace de una manera regulada. Es una riqueza sin usar. Y con una riqueza enterrada. Y con una buena ¿Y qué hacemos con una riqueza debajo de la tierra si las personas... En esto, perdón, Luis, ahí aparte estábamos hablando, no, ya voy a salir de mina, estábamos hablando de esos sectores, mencionabas el turístico, el minero, ¿cuál otro? Ese es un sector intensivo en capital. Allá no hay nada requiere formado. mucha plata. ¿Cuál otro sector? Fíjate, cuando... Turismo, minero, ¿cuál más? Cuando por ejemplo, el tema de las pescados, todavía ahí hay un potencial increíble de exportación al mundo que nosotros no hemos aprovechado. Pero las limitaciones en esto, tú citas 3 sectores. Pero esos son ejemplos. Sí, pero claro. Mira, en el caso de Chile, déjame decirte, en el caso de Chile, por ejemplo, cuando Chile adoptó una serie de reformas y puso las condiciones económicas para que realmente despegara en términos económicos. Una economía sólida. Una economía sólida, muy sólida. Fíjate que Chile tiene sectores que ni se imaginaba que se iba a desarrollar. Chile es el segundo exportador de salmón del mundo. No tenía idea que eso iba a suceder. Chile es uno de los mayores exportadores de frutas en temporadas. Por ejemplo, cuando en el norte hay frío, Chile está en verano, y Chile es uno de los mayores exportadores de fresa, manzanas, uvas. Pero Ernesto, no te quiero desaprovechar. Vinos. Y ahí la ubicación geográfica en el caso de nosotros para exportaciones nos beneficia. El tema agrícola, nosotros hay un potencial increíble en el tema agrícola y no lo estamos aprovechando. Parte de esas reformas a que hace referencia, por ejemplo, citaste el sector pesca, el sector turismo y el sector minero, todos tienen restricciones hasta más no poder. Parte de esas reformas implican sentarse a revisar esos reglamentos. Sí, claro, parte de esas reformas. Porque así no se va a desarrollar nada. Hay que revisar primero los marcos legales. Claro. Por ejemplo, en el tema minero hay que tener un marco legal bien transparente, porque aquí cualquier inversión en el tema de la minería te toma una negociación directa con el gobierno. No hay un marco legal donde todo el mundo sabe de antemano, usted tiene que presentar esto, el procedimiento. Pero hay muchas trabas en todos los sectores. Claro que sí, pero eso es parte de la reforma que estamos presentando también. Es un tema de la regulación y los procesos burocráticos, que es una de las cosas que sale ahora en el índice de actividad, de competitividad mundial. ¿Cómo valora los procesos burocráticos? ¿Cómo valora Ernesto finalmente, porque nos queda poco tiempo, ese decreto
decreto de ayer donde se forma el Consejo Nacional de Competitividad por el presidente de la República? Yo creo que ya eso es casi un cliché en nuestro país. Yo creo que hemos formado tantas comisiones y tantas cosas. Y para reunirse una vez al año. Esto es una cosa muy sencilla. La competitividad tiene que ver primero con la barrera a las inversiones. Y segundo, con la estructura de costo interna en la República Dominicana. Y aquí nosotros pagamos 30, los comercios e industria pagan 30-35% más cara la energía eléctrica que en Centroamérica. Los combustibles de 25 a 35% más caro que Centroamérica. El transporte de carga sale, bueno, de un promedio de 9 centavos de dólar por kilómetro por tonelada en Centroamérica. Aquí pagamos 14 centavos de dólar por un pseudo monopolio que existe en el transporte de carga. Entonces, podemos hacer muchas comisiones y hablar mucho, pero si no reducimos la estructura de costo interna, que tiene que ver con políticas públicas, gracias. Ernesto, no hay mucho que hacer. En un sí o no, ¿tú crees factible esa práctica de impuestos internos de cerrar negocios cuando están incumpliendo? Si lo llevamos a las últimas, es factible, obviamente se está haciendo, pero si lo llevamos a la última consecuencia tendremos que cerrar medio país. Gracias Ernesto Selman, para Víctor Almonte, para Iván Fernández, para Colombia Alcántara, un servidor Luis Miñoz, un placer haberles recibido en esta mañana. A ustedes no se muevan de la programación de Radio América y de En Televisión, nos vemos mañana en vivo. A las 6, buenos días.